Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra cápsula de Sexualia TV y hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre mitos y tabúes del orgasmo y la sexualidad femenina. Y no estamos dirigiéndonos solamente a las mujeres, hombres también, ustedes por favor, escuchen, les puede interesar. Y vamos a partir de qué implica la sexualidad femenina. La sexualidad femenina implica, justo en estos momentos históricos, pandémicos, el empoderamiento. Cuando yo sé qué es lo que me gusta, cómo me gusta y en dónde me gusta, estoy ejerciendo mi derecho al poder. Pero ¿cómo surgen los mitos y los tabúes que están relacionados con el placer de las mujeres? Pareciera que ya estaban ahí, pareciera que las mujeres éramos receptáculos, éramos botes a los que se tenían que llenar, y esto tiene muchísimo que ver con nuestro origen judio-cristiano. Recordemos que los griegos, tenían una sexualidad muy disfrutable, muy maravillosa y muy gozosa, pero entre ellos se daban uno con otro con singular alegría. Vamos a releer lo que nos dice Platón en el Banquete, y aquello de la media mitad, aquello de estos hombres que querían emular a los dioses y que se amaban hombre con hombre, mujer con mujer, y que los que éramos defectuosos éramos las y los heterosexuales. Ya desde ahí ya estamos poniendo un hito en algunos prejuicios. Y otra de las cosas que vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo, ustedes recordarán, y no es historia contemporánea, todos lo sabemos, cómo es que Hitler llegó a ser este dios. Tenía que ver con Goebbels. Goebbels, que era el jefe de propaganda nazi, lo impulsa de tal manera a través de los medios, de las películas, que por cierto, la mujer que hace estas películas maravillosas sobre la magnificencia de los nazis era una mujer, por cierto, y Goebbels decía algo que no debemos olvidar: una mentira que se repite muchas veces se vuelve una verdad. Y entonces, si nosotras las mujeres hemos ido creciendo con una serie de mitos que están relacionados con el uso y el disfrute de nuestro placer, porque está prohibido, porque las mujeres decentes no se tocan, porque las buenas mujeres no disfrutan, porque las buenas mujeres son madres, porque el orgasmo solamente se alcanza con la penetración, porque las mujeres que disfrutamos mucho del sexo somos promiscuas o entramos en el plano de la hipersexualidad, y una serie de mitos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Yo no sé ustedes, yo ya tengo más de 50, y cuando yo era pequeña y me sentaba con las piernas abiertas, yo recuerdo que mi abuelita me decía: niña, cierra las piernas. Y yo no entendía por qué. Amo la cultura griega y amo a mi maestro Juan Carlos Hernández Meijuero, que ojalá me escuche. Y cuando alguna vez, hace ya 25 años, ya tiene bastante, Juan Carlos nos estaba dando una clase, nos explicaba que Himeneo estaba colocado aquí en medio. Y si teníamos las piernas abiertas, permitíamos que Himeneo saliera. Entonces yo entendí por qué las mujeres, las niñas bonitas, correctas y decentes, se sientan con las piernas cerradas. Y todas estas cosas que cuando yo era niña cuestionaba: subirme al árbol, jugar carreritas, correteadas y jugar un montón de cosas que en el plano de la feminidad decente y correcta las niñas no hacen. Y entonces estos mitos socioculturales, familiares, que se me iban introyectando, empiezan a hacer mella en mí. Yo decía, ¿por qué mis primos pueden ir a fiestas? ¿Por qué mis hermanos pueden ir a fiestas? ¿Y por qué yo me tengo que quedar en mi casa? Porque eres mujer. Y el hecho de ser mujer condicionaba inclusive cómo me tenía que comportar, no solamente en el espacio de la escuela, que es el segundo espacio social, sino en el espacio primigenio, que es el espacio de la casa. Recordemos que la familia es vista como un sistema social, y el primer sistema social que educa, culturiza, construye valores, construye prejuicios, genera mitos, crea tabúes, es el espacio de la casa. Y si en el espacio de la casa nos repiten constantemente que cuando tienes un novio todo tiene que ser de la cintura para arriba, nada de la cintura para abajo, con el tiempo yo creo que tuvo razón mi mamá cuando me lo decía, porque resulta que yo tuve a mi hijo a los 15
Y cuando ustedes, mujeres que nos están viendo aquí, les digan que la puntita no embaraza, ¿qué creen? Sí embaraza. Mi puntita tiene 37 años. Entonces, bueno, pero como una no tiene educación integral de la sexualidad, yo crecí, mi infancia fue en los años 70, pues ¿qué tipo de educación sexual recibíamos? Bueno, sí, educación sexual en diferencia de género. Eso fue lo que yo aprendí. Que mis hermanos tienen una condición por ser hombres y yo tenía otra condición por ser mujer. Y con el paso del tiempo, ya en la secundaria, ya en la preparatoria, yo seguía viendo estas desigualdades. Cuando escuchabas de repente que los hombres se masturbaban, pues te brincaba. ¿Por qué las mujeres no nos masturbamos? Porque primero pues ni sabemos que existe algo allá abajo que se llama clítoris y que su única función es la de causar placer, no tiene otra función. Hay algunas teorías que dicen que una persona que tiene un orgasmo muy intenso puede propiciar también un embarazo, etcétera, pero no son teorías que podamos decir que son absolutamente comprobables. Sin embargo, bueno, pues vamos a darle una releidita a lo que nos dice Master y Johnson y hasta el mismo informe Kinsey que ha sido tan manipulado. Pero cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en espacios donde hay mujeres mayores que yo, que ha sido una delicia poder trabajar con mujeres 65, 70, 80 años, he aprendido tanto, pero me ha dolido tanto, porque son mujeres que han vivido ocultando su placer como si fuera una suerte de estigma. Por cierto, les voy a recomendar que relean el libro de Goffman de Estigma, porque es un libro muy hermoso. En el libro de Estigma de Irving Goffman, que por cierto todavía pueden bajarlo en PDF de Google antes de que nos lo prohíban, Goffman tiene una carta muy bonita. Inicia con una carta de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde dice: señorita decente que sabe bordar, de familia honrada y trabajadora, busco relación con un hombre serio con fines matrimoniales. Postdata: no tengo nariz. Goffman nos va acercando a este tipo de vínculos que ahora sería en Tinder, donde se anda buscando pareja, y el estigma está colocado en esta mujer que es de familia decente, de familia honrada, que sabe bordar, que es virgen, que tiene una serie de particularidades muy femeninas, pero que no tiene nariz, es decir, tiene un estigma, algo que le diferencia. Y el estigma que a las mujeres se nos ha colocado socialmente desde hace muchísimos años ha sido la negación a nuestro placer. Cuando en algún momento de la historia Freud hablaba del orgasmo maduro y del orgasmo infantil, bueno, eso nos cruzó a la vida de las mujeres por décadas, porque lo dimos como una verdad, como algo que existía. Por cierto, yo siempre recomiendo películas, les voy a recomendar una película que seguramente ya vieron, se llama Histeria, y es una película basada en hechos reales y es la serendipia que dio paso al vibrador, a este instrumento que las mujeres debemos de conocer y que por lo menos tenemos que tener 2 o 3 en el cajón del buró, digo, para divertirnos, para hacer un experimento social antropológico, no sé, hay algunos muy bonitos. Y en esta película de la histeria, no les voy a meter muchos spoilers, pero trata de un ginecólogo en plena época victoriana, y ojo con esto, recordemos que la influencia de la época victoriana también es uno de los estandartes que tenía una correlación muy intrínseca con la mitología de la sexualidad femenina. La reina Victoria, que tuvo un chorro de hijos y que a todos inclusive los casó entre primos, si ustedes ven cómo está todo el relajo de la corona en la época de la reina Victoria, dirán, pues ¿por qué de repente la señora, que se casó con su primo, por cierto, al quedar viuda se pone de luto y dice prohibida la sexualidad femenina? Y es a partir de todas estas prohibiciones que salen de Inglaterra y que empiezan a permear en el resto de Europa y por supuesto no llegan a América, que la sexualidad femenina empieza a tabuarse de una manera impresionantemente estigmatizante. Y en la histeria, un ginecólogo en plena época victoriana que se dedicaba a quitarle la histeria a las mujeres, era una caja muy grande. La reina Victoria tenía prohibido que hasta los médicos vieran los genitales de las mujeres. Y muchísimas mujeres en finales del siglo XIX morían, no solo de parto, sino por situaciones ginecológicas que seguramente podrían haber sido resueltas si hubieran podido ver los genitales y no nada más la descripción que las mujeres tenían que hacerle al médico. Y este doctor se ponía en su caja para no ver los genitales de las mujeres, metía su manita y de repente, ¡chin!, encontraba el clítoris. ¿Y qué creen? Al estimular el clítoris,
las masturbaba, les provocaba un orgasmo y se acababa la histeria. Vean, la película es sumamente divertida y además la forma en que se construye el dildo, el consolador, bueno, pues es una serendipia. No les cuento más, pero véanla. Y estas influencias europeas que por supuesto nos llegan a nuestro país y que tienen también mucho que ver con nuestra propia mitología. ¿Y a qué me refiero con nuestra propia mitología? Ha sido en la década de la mexicanidad exaltada que justo ocurrió en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde es a partir que estos grandes muralistas y el cine mexicano y todo lo que tenía que ver con la representatividad de la mexicanidad nos plasma ideales de lo que significa ser una mujer decente. Y ahí otra vez, perdónenme, pero tengo que hacer una referencia al cine, porque en la década de los 40 es cuando el auge del cine mexicano impacta en el imaginario colectivo. Vamos a encontrarnos un Jorge Negrete, un Pedro Infante, una Sara García, con este estereotipo de la abuela, de la dulce, de la maternal mujer. Esta representatividad de lo que significa ser una mujer decente, con la que muchas de nuestras abuelas, de nuestras madres crecieron y que les impactaron. Y ese impacto es construcción de valores y que a nosotras nos fueron transmitiendo. Yo por mi lado tenía una abuela muy interesante. Mi abuela materna es una mujer muy adelantada a su época, salió de un pueblito muy chiquito que se llama Zitácuaro y ella tuvo hijos con diferentes hombres. Tuvo un hijo con un hombre, yo creo que mi abuela se divertía mucho. Otros 2 hijos con otro hombre y otro hijo con otro hombre. Bueno, el tema es que mi abuela sabía mucho de sexualidad, mucho. Y a mí me brincaba porque mi otra abuela, por otro lado, era una mujer que hagan de cuenta Sara García. Éramos un chorro de nietos, un chorro de nietas que pasábamos por el ritual del piojo, les explico. Cuando mi abuelita terminaba de bordar, nos sentaba a los nietos en sus rodillas y nos pasaba el piojito. El piojito era hacernos caricias en la cabecita. Y con mi otra abuela, cuando yo hablaba con ella, la primera versión que yo tuve sobre el libro de El amante de Marguerite Duras, El amante de la China del Norte, que después es una película, mi abuela me lo puso en las manos cuando yo tenía 11 años. Leer a Margarita Duras en El amante a los 11 años para mí era un libro prohibido. ¿Cómo estás leyendo sobre una jovencita que se involucra sexualmente con un hombre mucho mayor y que encima tiene prácticas lésbicas en el colegio? Bueno, era muy fuerte para mí. Y este contraste para mí fue muy fuerte en mi crianza, porque yo decía, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia Sara García o hacia esta mala mujer? Hay una película del cine de oro mexicano que se llama Las Abandonadas. Por favor, búsquenla, no dejen de buscarla. Es una película arquetípica de la mala mujer, de la casa chica. De hecho, hay una película que se llama La Casa Chica. Hay una película también del cine de oro mexicana que se llama Cuando los hijos se van. Azares para tu boda, etcétera, etcétera, con Marga López. Y nos van dando estos modelos arquetípicos que tienen que ver primero con el valor de la virginidad. La virginidad como esto que construye y que cruza el cuerpo de las mujeres y que nos hace valiosas socialmente. Una mujer sin virginidad no es valiosa. ¿Y por qué no era valiosa? Pues porque socialmente no era aceptada. Si tú te casabas por la iglesia, tenías que casarte de blanco y el blanco implica pureza. Y si tú ya no tenías esa pureza entre las piernas, entonces no tenías derecho a casarte de blanco. Es decir, vamos comprendiendo cómo todos los metalenguajes que tienen que ver con la construcción de nuestros saberes, y estos saberes que no tienen que ver con la escuela formal, sino con estos aprendizajes que inclusive lactamos, porque estas cosas se cuentan de boca en boca. Yo supe que las mujeres se masturbaban cuando mi abuelita me dijo, hija, ¿alguna vez te has tocado? Yo ya tenía un hijo, tenía 17 años. Y yo así con cara de horror, ¿tocado dónde? Pues ahí abajo. ¡Ay, no! Eso las niñas no lo hacen. Ya eran los 80s. Y yo todavía traía en mi cabeza que aquí abajo pues era para tener hijos y que ni siquiera le podía poner un nombre. Yo no podía decir vulva, mucho menos tenía idea de que existía algo como clítoris. Eso como pa' qué es. Yo sabía que había una vagina, que por ahí orináramos. Y cuando yo tenía 9 años, una de las preguntas que le hice a mi mami y que no me contestó fue, si los niños nacen de París, ¿por qué no hablan francés? Así estaba la educación integral de la sexualidad en mi época, les estoy hablando de los 70s.
Cuando yo le pregunté a mi papá por dónde nacen los niños, mi papá me dijo, por el ombligo. Y yo me seguí cuestionando, ¿el ombligo se hace tan grande? Bueno, y si sale por el ombligo, ¿por dónde entró? Por supuesto que yo no obtenía ninguna respuesta. Y yo empecé a construir la sexualidad desde toda esta mitología. Por un lado, una abuela que tenía toda esta característica de la abuelita del cine mexicano, la madre buena que se la pasa tejiendo, que tiene un chorro de hijos y que todo el tiempo está cocinando. Mis vivencias infantiles son viendo a mi abuelita cocinando en su gran cocina, con toda la bola de nietos. Y por otro lado, mi otra abuela teniendo libros como Calígula, que yo Calígula lo leía a los 15 años porque mi abuela me lo puso en la mano. Y dije, no, entonces yo tenía como, ¿para dónde volteaba? Si yo estaba recibiendo impactos socioculturales, por un lado de mucho tabú, de mucha mitología, y por otro lado de un montón de apertura en torno a la sexualidad. Y fue un desbarajuste tal que yo no creo que haya sido por eso, pero a lo mejor se relacionó, que por ejemplo, cuando a mí me dijeron con la puntita no pasa nada, pues mi puntita creció y creció, ¿verdad? Y bueno, pues ahora ya esta abuela soy. Pero ese es otro tema que ya les platicaré en otro momento. Sin embargo, ustedes dirán, y bueno, ¿por qué esta sexóloga medio loca nos viene a contar sus cuestiones de la infancia? Porque la infancia que yo tuve seguramente se va a parecer a la que todas las mujeres tuvimos, o la gran mayoría de las mujeres, por lo menos de mi década, tuvimos. Y la invitación es esta: hagamos un ejercicio de introspección y recordemos cómo aprendimos, cómo, quién, cómo, cuándo aprendimos sobre la sexualidad que tiene que ver con las mujeres. Y ya continuaremos platicando y chismoseando más en otro momento. Por lo pronto, no olviden suscribirse, darnos like y sobre todo, compartirnos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima cápsula de Sexualidad TV.